En este 10º aniversario del Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre, hemos querido reunir algunos antecedentes de lo que ha sido nuestro valor agregado a este Día Internacional de la Niña desde 2013. La primera consigna fue el efecto niña-adolescente y su impacto en la sustentabilidad, en el programa que llamamos ENAS. En el mismo momento creamos la Red Argentina de Apoyo al Efecto Niña-Adolescente Sustentable porque se inició en este país. Luego, cuando empezamos a trascender fronteras, esa A se cambió por Red de Apoyo al Efecto Niña-Adolescente Sustentable. Y la tercera propuesta que llevamos adelante es Alerta Pubertad, una visión multidimensional que fue un trabajo y es un trabajo con los padres, los adolescentes, pero también con los docentes y todas las personas que están siendo parte del presente de estos niños adolescentes, tanto varones como mujeres. Nosotros empezamos en 2013 presentando en la legislatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires el efecto niña-adolescente sustentable. Lo hicimos en una reunión que convocó a una organización social, Voces Vitales, a UNICEF, a una congresista que luego pasó a ser parte de la OEA, y esta fue una gestión de Aleandra Scafati, quien hoy nos acompaña. En 2014 integramos a ADEA, la Asociación de Esposos de Cónyuges de Embajadores en Argentina. Hicimos una articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y allí comenzamos a trabajar en los años siguientes con las esposas de los embajadores de Eslovenia, de Panamá y de México. Particularmente en 2015, cuando ya habían los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya habían sido aprobados. Trabajamos la Semana de la Niña Adolescente en la Embajada de México y allí pudimos atender el poder de los adolescentes Visión 2030. Nos sumamos a los 20 años de la Declaración y Plataforma de Beijing que consigna empoderar a las mujeres es empoderar a la humanidad. Nuestra propuesta fue aplicar un enfoque preventivo desde la adolescencia. En 2016 largamos esta propuesta de Alerta Pubertad, una perspectiva que fue causal, pero alineada al tema de UNICEF para el Día de las Niñas, que fue el progreso de las niñas, es el progreso de los objetivos, pidiendo que se analice, que se asignen mayores recursos para evaluar, para analizar y para implementar mejor la situación mundial de las niñas localizadas por país y por región. Nosotros seguimos trabajando la inversión en el camino hacia el empleo o hacia la generación de ingresos, y lo hicimos viendo la incorporación de las niñas en las ciencias, en las TIC, en el ámbito rural. Definitivamente nos pusimos en campaña de enseñar a las niñas a ser valientes, a no ser perfectas y bonitas solamente. Y creamos y adaptamos este concepto ALAS: autonomía, libertad económica, aspiraciones, sustentabilidad, como un horizonte que se debe prever desde la adolescencia. También propusimos proteger la intimidad de las niñas, es fortalecer su dignidad desde el momento semilla de la mujer. Está comprobado que esta etapa fija la autoestima de las niñas, en sus necesidades y provisión de la higiene personal, la disponibilidad de los implementos de higiene y de agua sobre todo, cuando en los sanitarios de los colegios no tienen esta disponibilidad, las niñas deben faltar, porque necesitan higienizarse no solo por una cuestión social, sino también por salud. ¿Qué
desafíos tienen los adolescentes? Fue el programa que también trabajamos desde distintos puntos de vista y con distintas perspectivas, viendo las posibilidades que da el deporte como derecho humano, la equidad de género, las tareas domésticas, los cargos y servicios que tienen las diferentes posibilidades de los varones y de las niñas. Y trabajamos también en un debate maduro, un aporte que nos hizo una colega psicóloga de Angola, Isabel Romero, en la resiliencia, bienestar y actitudes de los adolescentes con el consumo del alcohol y las drogas. Un tema que no se habla mucho, pero que es necesario poner en la agenda cotidiana. ¿Qué dicen los adolescentes de 10 a 19 años? ¿Qué reclaman? ¿Qué aspiraciones? ¿Qué satisfacciones? ¿Qué necesidades? ¿Qué oportunidades ellos desean? ¿Cómo reciben el divorcio? ¿Cómo viven las parejas ensambladas? ¿Cuánto impacta la edad de los hijos en el desempeño laboral de sus padres? ¿Qué pasa con el teletrabajo cuando los hijos están conviviendo con el desempeño laboral? ¿La edad importa? Todos estos son algunos de los temas que nosotros estamos trabajando en el blog y en la página y que los invitamos a conocer. Y hoy nuestra invitada, Leandra Scafati, nos va a dejar su opinión en un ensamble que hicimos con la FES de 2021, donde nos dio su visión y su tomografía de la actualidad en su condición de especialista en sustentabilidad, en cambio climático y en finanzas. Ella es fundadora y presidente de Ecomujeres, un espacio de formación para empoderar a las mujeres a liderar el cambio hacia la sustentabilidad. Tiene una vasta trayectoria en el ámbito público, empresario y académico. Tiene publicaciones de 12 libros y profesionalmente es magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas, es magíster en Derecho y Economía del Ambiente, tiene posgrados en Harvard y periodismo económico en New York University. Muchísimas gracias a Leandra por acompañarnos esta vez desde un empalme con los aportes que nos hiciste el año pasado, pero siempre son muy interesantes volver a refrescarlos porque la realidad en un año no cambia mucho, no hay muchos aportes que significar y por eso queremos refrescar los que nos has dicho el año pasado. Muchísimas gracias por compartir otra vez y por permitirnos compartir estos datos que nos dejaste en la FES 2021. Muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias Marita por sumarme una vez más. Recordar que esto, bueno, lo comenzamos juntas en el 2013 con tu iniciativa y proactividad. Lo presentamos en ese momento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, desde allí, bueno, vos has seguido impulsando el tema del efecto niña y adolescente sustentable, el que hemos llamado ENAS, y el motivo de hoy es celebrar justamente en el Día de la Niña Adolescente, ver si hubo avances o retrocesos en aquellas cosas que planteamos en su momento hace casi 10 años, y ver cómo se vincula con la sustentabilidad, que es lo que hacemos desde Ecomujeres, ¿no? Como las mujeres empoderadas son unas líderes naturales en la sustentabilidad, esas mujeres en algún momento fueron una niña adolescente. Entonces, ¿cómo logramos que esa niña adolescente se convierta en una mujer empoderada? Entonces, uno de los temas claves para identificar es, decíamos en ese entonces que, bueno, que había una crisis de gobernabilidad, una crisis en los impactos ambientales y sociales en la sociedad en su conjunto, que había grandes niveles de desigualdad y de inequidad, no solamente en cuanto a los gaps, a las brechas de sueldos, sino realmente a los accesos, tanto a la educación como a algún sistema financiero, como inclusive faltan aún leyes en más de 70 países que le permiten a la mujer tomar un crédito, ser dueña de una propiedad, una cosa increíble que en este siglo todavía suceda en casi la mitad de los países.
entendiendo que más o menos hay 200 países, depende qué indicador utilicemos. Entonces, en este sentido, revisamos esos datos que planteamos en el año 2013, cuando sumamos la sustentabilidad, el efecto niña-adolescente. Bueno, y no tengo muy buenas noticias, Marita. Los datos habían mejorado un poquito al 2019, pero la pandemia generó un retraso de más de 10 años. Así que si me permitís, te voy a recordar algunos de los datos. Estos están actualizados, ¿sí? Al 2020-2021. Y vas a ver que en algunos casos son peores inclusive. Por ejemplo, 1 de cada 5 niñas adolescentes en el mundo se va a casar antes de los 15 años. Esto no cambió. Hay 3 millones de niñas que son mutiladas genitalmente cada año por motivos culturales, y esto sucede en por lo menos 30 países. Vos mencionaste el caso de la India. Bueno, la India es uno de los países donde más mutilación genética femenina hay. O sea, la mutilación genética es, digamos, genital, perdón. Es la que se hace vinculada con no permitir, digamos, tener gozo sexual. Bueno, esto se sigue haciendo y como verás, inclusive empeoraron las cifras de lo que se hacía en el 2013 a lo que se está haciendo ahora. Después hay más de 120 millones de niñas adolescentes que han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir 18 años. El infanticidio selectivo, esto sí, es una cuestión de género y es femenino en más de un 90%. Si bien hay infanticidio selectivo por cuestiones económicas de varones, el 90% es de mujeres, que también está vinculado con cuestiones económicas, ¿no? Si bien, por ejemplo, en China se ha permitido aumentar la cantidad de hijos en algunas regiones de 1 a 2, que era uno de los países en donde más infanticidio selectivo había, justamente por esto que podían tener un solo hijo y este hijo tenía que ser varón para poder ayudarlos económicamente en las tareas agropecuarias rurales. Vos sabés que esto generó un problema bárbaro, porque no hay mujeres ahora en estos países. Entonces, o hay menos mujeres, por ejemplo, y una de las hipótesis que se están manejando es que esto termine, como muchos de estos países son musulmanes, terminen fomentando el casamiento de una mujer con varios hombres, digamos, y volviendo a reducir esta posibilidad de que la niña pueda elegir, ¿no? En contracara con el matrimonio infantil, bueno, lo mismo pero diferente. O sea, esto está en riesgo en este momento. Después, otro dato muy importante es que el 11% de todos los embarazos en el mundo se producen en adolescentes, en niñas adolescentes, pero el dato más problemático de es que es la segunda causa de muerte de este grupo etario. Porque cuanto más jovencitas son, hay más riesgo de vida durante el embarazo y en el momento del parto. Esto es un dato que en general no se sabe. Y el último dato, muy triste: como sabemos, más o menos hoy el 30% de la población es niña, digamos, es adolescente, ¿sí? Está conformado por adolescentes, pero de ese 30% del total de la población global, el 50% de los pobres son niños adolescentes, y de ese porcentaje la mayoría son mujeres, o sea, mujeres adolescentes, con lo cual las niñas adolescentes son las más pobres de todos los pobres. Y con el impacto de la pandemia, que este dato todavía no se puede saber con exactitud, porque todavía los datos no están arriba de la mesa, hay estimaciones, pero no están, ya se sabe que no solamente aumentó la violencia, los abusos, sino que aumentó el desequilibrio y la pobreza justamente en este grupo etario. Bueno, habiendo dado este panorama triste, decimos igual que hay esperanzas, porque si logramos de alguna manera que los programas globales, tanto de Naciones Unidas como, bueno, vinculado con la OMS, con UNICEF, con el área que quieras, Marita, inclusive los programas nacionales o de organismos regionales, pueden trabajar en estos lugares en donde sabemos que hay pobreza extrema, que es donde son más vulnerables las niñas desde todo punto de vista. Los programas van allí donde más se los necesita, entonces podremos empoderar a las mujeres para, como bien dijiste, que estudien, clave que puedan quedarse en el sistema educativo. Cada año que se quedan en el sistema educativo, tardan 4 años más en casarse y tienen menos hijos, y además genera un PBI muy importante. Hay una estadística que dice que
al 2025, si logramos reducir el gap que hay hoy entre las mujeres y los varones, niños adolescentes, que es superior al 40%, lo llevamos al 25%, tendríamos un aumento del PBI de más de un 6%. Es un montón un aumento del PBI de más del 6% global. Para que tengamos una idea, la pandemia generó una pérdida del PBI global en aproximadamente a nivel global de un 4%, menos en las regiones ricas, mucho más en las regiones pobres, pero digo, es muy importante este dato de lograr que se mantengan dentro del sistema educativo, así ellas se pueden empoderar y entonces pueden generar este efecto de derrame positivo. Y después, bueno, otro dato muy importante, que es uno de los datos que manejamos de Ecomujeres y sigue siendo muy cierto, es que cuando las niñas adolescentes se empoderan y administran sus recursos, sus ingresos, ¿no? Lo que se llama el spare income, ¿no? Este ingreso adicional, una vez que se pagaron todos los gastos, ellas invierten el 90% en su comunidad, en su familia. Es exactamente la inversa de lo que hacen los hombres, que solamente invierten el 10% de ese ingreso adicional. Entonces digo, es muy importante porque ellas generan entonces una distribución dentro de su propia comunidad muy importante y toda la inversión va ahí. Y con todo lo que esto significa en términos de equidad, reducción de pobreza, reducción de vulnerabilidades. Entonces, bueno, en este cambio de paradigma que estamos atravesando, de ir de un modelo capitalista desordenado y anárquico y en crisis total desde cualquier punto de vista, la pandemia lo puso en manifiesto, las COPs que se están produciendo a nivel biodiversidad y cambio climático claramente tienen que redefinir para dónde vamos en términos de modelos económicos y sociales, dan cuenta de la necesidad de, sobre todo, contar con las mujeres como líderes necesarias para la transición. Son ellas, las mujeres, las que tienen esta capacidad de liderar hacia un mundo más sustentable, más equitativo, más igualitario para todas. Bueno, no es mala la realidad, no es malo saber hablar de aspectos negativos, de cifras. Yo creo que tener el diagnóstico, la tomografía de cada lugar es necesario, porque si no, no podemos atender las causas si nos quedamos en la narrativa. Y eso es algo que las dos sabemos y coincidimos desde el primer momento que nos conocimos, en tener este coraje, hablar las cosas, poner en blanco sobre negro lo que vemos, lo que creemos que hay que cambiar, y lo que nosotros nos hemos propuesto en aunar los esfuerzos individuales. No podemos seguir trabajando como islas. Hoy el CLIC nos permite comprender que estamos en distintas realidades, con distintos recursos, pero en todo el mundo se sabe que esta matriz que tiene la humanidad es la mujer, y sobre todo tener este enfoque preventivo en la adolescencia. Como siempre decimos, la pubertad no es un estadio en transición, es donde el momento semilla de la mujer, el momento semilla de la humanidad, y es ahí donde hay que cuidarla, por una cuestión de vida, de sobrevivencia, pero también de sustentabilidad, debemos sistematizarlo. Entonces, la síntesis que a mí se me estaba ocurriendo elegir ahora para como cierre, digamos, como un final abierto, ¿no?, de este programa, en realidad, sí o sí tenemos que aunar esfuerzos. ¿Cómo hacerlo? Nosotros venimos intentándolo, y yo te propongo que vayamos directamente a la cooperación internacional en una forma más sistematizada con las organizaciones que podamos aunar en estos días que nos restan de la travesía. También, y ya lo empezamos con Diana, darle un nuevo rol a la diplomacia, porque las embajadas de cada país, y nosotros lo intentamos en 2016 desde la Embajada de México en Argentina, y vimos que allí hay 70, 80, 90 países en cada país, en cada nación, como representaciones extranjeras, que nos pueden permitir abarcar y replicar este llamado, o llamado de atención, primero, sí, porque el alerta pubertad también tiene mucho que ver con esto, y yo quiero que vuelvan a mirar y que
recapacitemos y observemos este video que nos ha traído de Nueva Delhi, que nos ha permitido también aunar algunas realidades de ONU Mujeres, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, con algunas cifras de la región, pero fundamentalmente esta iniciativa que han tenido Josephine de pensar en un fideicomiso, porque también los recursos y la autogestión que podamos hacer desde nuestros lugares es fundamental. No podemos vivir de las donaciones, no podemos vivir de proyectos ricos con fondos pobres. Necesitamos empujarnos desde hacer proyectos que realmente merezcan el financiamiento, pero también de caer en testigos y en habilitadores que no estén sordos, ¿sí? Que nos digan, sí, cómo se puede mejorar una propuesta, cómo se puede acceder, y que no sean las limitaciones de la personería jurídica, que nos vayamos en cuestiones burocráticas para negarnos la posibilidad de trabajar eficientemente. No hay tiempo. Cada niña que hoy no es cuidada en el tiempo y forma preventiva, sabemos dónde termina. Sabemos que nosotros en Colombia trabajamos mucho también con las mamás adolescentes, porque son el punto más débil, el punto más vulnerable de la sociedad, porque está en peligro no solo ellas y su vida, sino también las de sus hijos. Y sabemos que estas condiciones, si no tienen un fuerte apoyo, un fuerte respaldo de instituciones fuertes y de organizaciones sistematizadas, queda solo la narrativa. Las niñas están tomando cada vez alcohol más temprano, son cada vez más abusadas. A ver, hablemosla cómo es. La niña y el varón están cada vez tomando alcohol más temprano, pero la niña metaboliza 10 veces menos que el varón. Si además tiene un bebé antes de los 20 años, seguramente hay un déficit neuronal sin reparación. A ver, muchísimas veces me han dicho, ¡ay, qué tema interesante! Pero jamás he encontrado la posibilidad de hablarlo. ¿Por qué? Porque el alcohol se toma en los propios domicilios. Los padres dicen, no, mi hija no toma alcohol. Entonces, bueno, esa es una realidad que no se quiere ver y que definitivamente es donde nosotros apostamos alerta pubertad, llamando a la conciencia de los padres, del cuidado de los hermanos. Hablamos de novios violentos, pero no pensamos en que en noviazgos violentos también, no pensamos en plantearle al padre que también puede ser un marido violento, pero no va a querer que su hija tenga un marido como él de violento. O el hermano puede ser un novio violento, pero no va a permitir, con mi hermana no te metas. Entonces también, desde ahí es donde nosotros queremos cuidar a la niña, adolescente, como organizador de la familia, como organizador de la paz realmente, de la convivencia en una comunidad. Si no hay participación de ellos, sobre todo de legisladores, que está muy bien que a veces atiendan cosas de todos los días, pero ¿qué tal si ponen prioridad en cuestiones de causas de origen, ¿no? Como de cuidar a las niñas que nosotros estamos proponiendo? Me fui, me entusiasmé, sabés que soy una apasionada de este tema, y también cuando siento el oxígeno de fundamentos como nos has dado, de cifras como nos has dado, y con esta hasta incomodidad de dar malas noticias, digo, yo también pienso, wow, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Redoblar los esfuerzos. No sé cuál es tu mensaje, tu resumen. Hoy me fui, la invitada sos vos, y yo te pido disculpas. Te dejo el espacio, te devuelvo el micrófono, pero sí, yo creo que definitivamente necesitamos ser realistas, y si las noticias son malas, hay que darlas, pero no para llorar, lamentarse o bajar los brazos, sino justamente para redoblar los esfuerzos, para pensar que tenemos un debate pendiente, maduro,
y resoluciones inteligentes, maduras, conscientes, que llevar adelante sin más demoras. Te Marita, dejo, Aleandra. gracias. No, creo que lo más importante que dijiste, de todas esas cosas importantes que dijiste, es el tema de la cooperación. Pero ojo, la burocracia de las organizaciones internacionales ha hecho que no se haga nada. Y más clarito que esto son las dos COPs que acabo de mencionar, la de biodiversidad y la de cambio climático. Ninguna de las dos agendas están cumplidas, vencidas el año pasado, y seguimos discutiendo sobre la nada misma. Para esto, que yo sepa, no renunció ningún funcionario internacional, siguen todos en su puesto, los de Naciones Unidas, lo de la COP15, lo de la COP26, digamos, están todos en su puesto y todos libres sin ningún prurito dicen no logramos ninguna de las metas. Entonces, esto que vos dijiste, esta idea de armar un fideicomiso que puede ser transparente, con trazabilidad, inclusive basado en tecnología blockchain, que te permite tener la trazabilidad absoluta y georreferenciada de cada acción que se hace, me parece que es una idea excelente para salirnos de la burocracia de los organismos internacionales, o sea, que sea cooperación internacional pero genuina, y no que se lo queden los funcionarios de turno los fondos. Vos sabés que hay muchas denuncias en estos días, gracias a Dios, en donde están dejando en descubierto a los funcionarios de los organismos internacionales, de las ONGs internacionales que supuestamente trabajan para los pobres, para los vulnerables, que son multimillonarios a costas de estas organizaciones, no porque son herederos y tenían dinero de antes, y a los programas, digamos, a la última milla no llega nada. Esto los están desenmascarando en estos días, lo cual me alegro. Espero que varios vayan presos, pero eso es lo que hay que hacer, que los fondos vayan donde tienen que ir. Plata hay, no es tanta la plata que se necesita. Vos sabés que para reducir el gap entre niñas y niños es menos de $1.000 millones, no es nada, no es nada a nivel global. Y no están, y se la quedan los que tienen la lapicera, como decís vos, y ponen las excusas para decir, vos no tenés todos los papelitos en orden. Es tremendo, se ve todo el tiempo esto. Que Ojalá esta idea... a través de otro tipo de organizaciones más serias, más transparentes, más genuinas, sobre todo, que no tiene nada que ver con los papelitos, se pueda lograr y llevar los fondos a la última milla como hay que hacer. Acá hay una lectura muy fina para hacer. Cuando nosotros decimos, esperás que las cosas pasen o las provocás. Yo creo que la idea primaria que a mí me surgió fue esta inspiración en el fideicomiso que nos plantea Josephine, y yo digo, ¿por qué no hacerlo en forma sistematizada? ¿Por qué no tomar esta replicación y adaptación a cada lugar donde, bueno, gracias a Dios no tenemos mutilación infantil, no tenemos matrimonio infantil obligatorio, pero sabemos que en causas secretas y ocultas y en gallos y medias noches pasan cosas peores también, ¿no? Y habilitadas muchas veces por situaciones que no podemos cambiar, que no podemos decir, pero bueno, a ver, un fideicomiso, o sea, cuando yo hablo del fideicomiso no hablo de esperar que los demás lo hagan. Hablo de cómo empezamos nosotros a generarlo a partir de ahora, de la misma manera que empezamos a tirar o a alentar algunas posibilidades. Estamos en la etapa de diálogos. Hoy comenzamos la estrategia de diálogos. Entonces, desde las niñas adolescentes, en lo personal y desde RAENAS, desde la Red Argentina de Apoyo al Efecto Niña Sustentable, queriendo decir el impacto, la sustentabilidad de cada país, vamos a convocar a instituciones privadas, públicas, de todo sector, para que nos ayuden a pensar, a formular este fideicomiso como una alternativa de autogestión, de autonomía. Veremos si llegamos a buen puerto, si hay que formular algunas extras, pero hasta el 12 de noviembre vamos a alentar esta posibilidad. Bueno, contás con nosotras, como siempre, Marita. Te felicito por todo este fest digital, por toda esta travesía. La idea es también cómo se compone
o cómo se perfila este FES que no nos cansamos de decir, que es financiamiento, ecosistema, sociedad, tecnología, atravesado por la realidad del efecto niña, no solamente de las niñas como privilegio de género. Está muy lejos de nosotros plantear el privilegio, sino la necesidad de reinterpretar lo femenino y el efecto niña-adolescente. Así que bueno, desde este lugar quedamos con este final abierto, convocando a viva voz a quienes quieran participar y ser parte activa, ¿no? De esta comunidad, podemos llamarle un grupo de interés de el fideicomiso por el ENAS, en realidad. Así que muchísimas gracias, vas a ser la primera, la primera que pone su organización, a Diana Alcalá, allá ella está en Nueva Delhi con el esposo en una función diplomática, y la hemos nombrado madrina de. Así que ya tenemos conformado los primeros pasos. Y bueno, yo feliz sobre todo de no estar sola, porque no sirve trabajar solo, no sirve quedarnos en la narrativa, sirve muchísimo, y así lo hiciste también, y en la página todavía están los datos que nos presentaste en 2013. Lamentablemente, como decís, no están mucho mejor, entonces significa que tenemos que poner mucha más energía y eficiencia en despertar, en ayudar a este empujoncito que nosotros siempre decimos, a este nudge que tenemos que darnos entre quienes queremos contribuir con la sostenibilidad del planeta, y que ahora tenemos la posibilidad de un clic. Hacer de este clic una herramienta, un instrumento inteligente, un instrumento eficiente. Muchísimas gracias, Aleandra. Nos vamos a seguir viendo, sabes que siempre sos una persona que nosotros consultamos, y tenemos la alegría también de saber que contamos contigo.